on guztiei, jaun Andreok, alkate jauna, agintari, adiskideok. Urtero legez, San Sebastian egunaren bezperan, Donostiara elkarte zein norbanakoei hiria hobetzeko egiten duten lana aitortzen die. Kultur zein gizarte arlotik elkartasunez besteentzat egiten duten lanarekin hiria hobea egiten dutelako. Donostiaren izena famatzen dute. Este año han sido 25 las propuestas presentadas por la ciudadanía y como cada año finalmente 5 son las entidades galardonadas. A todas ellas, y especialmente a las 5 elegidas, zorionak eta eskerrik asko. Aurtengo hiritar merezimendu dominak hauek dira: Itziar Mintegi Martínez, Jesús Mari Rubio Raimon, Bikarte Kultur Elkartea, Why Not Fundazioa, eta Naizen Elkartea. Gaur, hemen eta orain, zuen baloreak eta zuen lanak aintzate txiko zaizkitzue. Donostiako alkatearen eskutik jasoko dituzue hiritar merezimendu dominak. Honen bestez, etor dadila, Donostiako alkate jauna, Eneko Goia. Agintari, udalbatzako kide, merezimenduaren dominarekin sarituak, eta hemen zeraten guztiak lagunok egunon guztioi. 12 ordu eskas besterik ez dira falta urtengo San Sebastian eguneko festari hasiera emateko. Errege eguna pasa ondoren, hiri honek argi izaten du zein dan urrengo hitzordua. Gabonetako ajeak uzteko denborarik gabe, danborrak eta kupedak gerrian jarri eta prestaketak denborarik galdu gabe hasten ditugu. 24 ordu baino gehiagoko festa izaten da, eta hiri osoa murgiltzen da aurretik giro paregabe honetan. Eguna hurbildua da, zirrara eta emozioa pixkanaka egosten dijoaz. Jaki goxoak bezala, eta gaur, gauerdian lehartu egingo da. Os voy a confesar que entre los muchos actos que me toca presidir en estas fechas, que se alargan mucho más allá de las 24 horas del día de San Sebastián, este acto de entrega de las medallas al mérito ciudadano es uno de mis preferidos. Y lo es porque en este acto se reconoce a personas y asociaciones que siempre representan el alma, o mejor dicho, las diferentes almas de esta ciudad. No quisiera ponerme excesivamente trascendental, pero el alma es aquello que da el carácter, la esencia de una persona. Es aquello que la hace única, diferente, especial. Cada persona tiene la suya y es el rasgo fundamental de su identidad. Y ese es el caso de las personas y asociaciones que recibís la medalla al mérito ciudadano. Vuestras almas componen y ensalzan el alma de nuestra ciudad. Izan ere, zuek baitzeate hiri honen izaera berezia izatea lortzen dezutenak. Zuen lanarekin, zuen ekarpenarekin, Donostiak bere tokia eta bere nortasuna lortzen baitu munduan zehar. Aurten, 5 izendapen hauekin hiri honek eskaintzen duen beste hainbeste pertsona eta elkarte errekonozitu aitortu nahi ditugu. Jende askoren bizitzan, hain garrantzitsuak diran animalien zainketan eta sensibilizazioan lan egin duen Itziar Mintegi. Animalien eta landaren babes elkartearen bitartez. Beste gizarte eredu baten alde, ahulenak beti erdian jarriz, bizitza osoan gizarte ekonomian, era bolondrez eta bolondrez moduan, etengabeko lanean aritu dan Jesús Mari Rubio Raimon. Ofreciendo un soplo de aire fresco y toneladas de salud y cariño,
a los niños y niñas de Rusia y Bielorrusia afectados por la catástrofe de Chernóbil, que todavía hoy siguen necesitando estancias para recargar sus cuerpos y sus ánimos. Una labor que también hace la Asociación Cultural Bicarte. Sé que hoy, además, nos acompañáis y quiero saludar especialmente a algunos niños que estáis con nosotros. Ayudando y mejorando la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias. Una tarea complicada, pero muy necesaria y que hace mejor que nadie la Fundación Why Not. Eta nola ez, duela gutxira arte izkutuan zegoen haur eta gazte transen gaia gizartean ikustarazten eta kontzientzia sortzen lagundu eta lortu duen naizen elkarteari. Todos vosotros y vosotras, con vuestra labor, conseguís dos cosas muy importantes. Por un lado, llegáis allí hasta donde las instituciones públicas no llegamos y ofrecéis apoyo, consuelo, ayuda y dedicación mucho mejor que lo que otros podemos llegar a hacer. Y con ello conseguís algo que digo todos los años, pero que voy a volver a repetir porque es verdad. Conseguís mejorar la vida de muchas personas y conseguís que seamos una Donostia mejor. Eta horrexegaitik, egiten duzuen horregaitik, lan on horregaitik, hiri honek bere aitortza eta esker ona adierazi nahi dizkizue. Esa es la razón por la que la ciudad de Donostia quiere daros hoy las gracias. Reconocer vuestra labor desinteresada y proclamar que gracias a gente como vosotros, todos y cada uno de los donostiarras estamos muy orgullosos, más orgullosos de serlo. Zuei guztioi esker, Donostia bakarra da munduan. Eta zuei esker, hiri hau geroz eta hiri hobea da. Eta beste askoren eredu ere bai. Ayudáis y contribuís a que los valores que proyecta esta ciudad sean los que nos hacen distintos. La sensibilidad con los débiles, la atención a quienes lo necesitan, la empatía con los que sufren, la solidaridad con quienes no tienen apoyos o referencias. Sois, en definitiva, y como decía antes, parte de la identidad y del alma de Donostia. Y os quiero decir, en nombre de toda la ciudad, representada hoy aquí, que estamos muy orgullosos de todos vosotros. Eta hemendik aurrera, zera esan nahi dizuet ere. Omenaldi honetaz gain, festarako eta ospakizunetarako tarte bat hartzeko. San Sebastian egunaz zerbait bada, festa handi bat da. Donostiaren eta donostiarron egun handia. Eta halaxe ospatzeko eskatu nahi dizuet. Serafin Barojak Donostiari izeneko bertsotan honela zioen. Herri primore gaztelupeko. Itxasurdinak jantzirik ikusten zaitut. Baina pareko ez dut arkitzen besterik. Dama bazina, zenbat erreko lirake amorez zugatik. Ai, bihotzak zugana, gaur bagak bezala, joango dirake lerturik. Horixe bera, opa eta eskatzen dizuet, zuei ere. Hiri guztiaren izenean, mila esker, eta gora Donostia! Itziarri buruz hitz egin behar dizuet. Itziar Mintegi Martinez. Animalien eta landaren babeserako elkartean egiten duen lanagatik jasoko du berak hiritar merezimendu domina. Bere bizia eskaini diolako Gipuzkoako animalia eta landaren elkarteko animalien babestokiari, aterpeari, Zuaizperi. Hace 23 años fue ella quien lideró la compra del terreno y la construcción del refugio que conocemos hoy en día, en el que se han salvado la vida de cantidad de animales. Y hoy por hoy el trabajo que ha llevado a cabo ha servido de ejemplo para otras comunidades, pero vamos a conocerla mejor en este vídeo. Antes de empezar todo esto me quedé viuda, económicamente estaba muy bien. Y entonces mi vida, como no tenía hijos, pues la dediqué a los animales y a construir el refugio, que había sido pues, un sueño mío de siempre, el hacer algo por estos animales abandonados.
Había un refugio en San Sebastián, estaba en unas condiciones bastante malas, tuvieron que dejarlo y tuvimos que plantearnos buscar un terreno. Entonces una socia me avisó del terreno que había, este terreno que tenemos aquí en la protectora. Vinimos, lo vimos y nos gustó. El trabajo que ha realizado ICIAR en esta protectora es un trabajo que se ha convertido en un referente a nivel nacional. Desde que se inauguró, unos 10.000 animales habrá recogido. Han venido y siguen viniendo veterinarios, presidentes de otras asociaciones para tomar ejemplo. En adopción se han dado miles de animales. Se les ha salvado la vida porque aquí han venido verdaderas tragedias de animales que hemos recogido. Ha demostrado unas cualidades que no son normales. Es una persona extraordinaria porque hay que mantener el pulso durante tantos años en estos temas que son muy duros. Es una persona súper generosa, no solo con los animales, o sea, con las personas también. ¿Qué he aprendido de ICIAR? Pues que hay que ser generosas como ella, con todo. Y hay que ser buena persona con todo. Animales y personas, por supuesto. Aurtengo, hiritar merezimendu domina, Itziar Mintegi Martinezentzat. Perdonaréis, pero los nervios son los nervios. Señor alcalde, autoridades, vecinos, queridos vecinos, solo les quito 2 minutos para hacerles partícipes del inmenso placer que tiene para mí recibir de mi querida ciudad la medalla al mérito ciudadano. Para ser sincera, creo que he sido una persona muy afortunada. Primero, por tener la enorme suerte de haber nacido en esta maravillosa ciudad, donde pasé una infancia y adolescencia feliz en mi hogar familiar de la calle Moraza. Segundo, porque tuve la enorme suerte de casarme enamorada hasta las trancas con la mejor persona del mundo, Paco de Miangolarra. En su día, Paco y yo tomamos la decisión de seguir viviendo en Donosti, en concreto en el barrio de Gros, en el que resido desde entonces y del que nunca me pienso mover. Y tercero, porque tuvimos la suerte de poder viajar y conocer bastantes países y culturas, pero siempre sabiendo que lo mejor de cada viaje venía al final, cuando volvíamos a casa, a Donosti. Al igual que cualquier donostiarra, me siento muy orgullosa de serlo, pero un orgullo bien entendido. Orgullo por pertenecer y formar parte de una sociedad privilegiada, pequeña, hecha a sí misma, luchadora, pionera en muchos temas, como la gastronomía, el arte, el deporte, la cultura, etc. En este contexto, mi pequeña contribución a nuestra sociedad ha estado ligada a la defensa del mundo animal. Por los animales siento una pasión desde que llegó a mi casa mi primer chacurrita, Lagun. Una pasión que ha ido en aumento a medida que he ido cumpliendo años, supliendo en parte, no me da vergüenza decirlo, el amor hacia unos hijos que no he podido tener. Pues bien, ha sido el amor desinteresado que he recibido y observado de los animales lo que me ha motivado para colaborar con tesón, ilusión y esfuerzos de todo tipo en la puesta en marcha de nuestro refugio de animales de Aigueldo y para llevar al frente de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Guipúzcoa más de 20 años. Una tarea que no siempre ha sido fácil, pero de la que me siento también enormemente orgullosa. Recibir hoy de mi querida ciudad la distinción con la que ahora se me honra, por mi humilde contribución, creo que es el mejor colofón que por nada del mundo cambiaría. Por todo ello, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko.
Jesus Mari Rubio Raimoni buruz hitz egin behar dizuet, hainbat arlo sozialetan egin duen lana aintzatetsia izan dadin omenduko baitzaio gaur domin honekin. Orona kooperatiba elkartearen sortzaileetako bat izan da, baina hainbeste gauza egin ditu berak, euskararen eta eskupilotaren arrobiaren alde egindako lanak ere aitortu beharko genizkioke. Gauza asko egin ditu esan bezala. Por ejemplo, formó parte de la cooperativa de viviendas Donostia Zarra, impulsando la construcción de 84 casas en el entorno de la calle Portuene. Bueno, ejemplos como los de él, los de Jesus Mari, nos enseñan a ser conscientes de que hay problemas de tipo social que se pueden resolver con actuaciones comunitarias como es una cooperativa. Vamos a conocer más de cerca a Jesus Mari en este vídeo. La inquietud social que yo siempre he tenido, yo pienso que es un poco producto de la formación que teníamos cuando éramos jóvenes nosotros, ¿no? Mi primera incursión un poco seria en lo social es cuando una cuadrilla de amigos decidimos montar un taller en régimen cooperativo y tal, ¿no? Y en esa misma línea de experiencia cooperativa está un poco mi intervención en una cooperativa de viviendas que hoy se denomina Donostia Zarra. Tengo que confesar que yo tengo una afición grande al deporte y particularmente a la pelota a mano, ¿no? Entonces eso me ha hecho verme involucrado pues, en la pelota antibotarra, a través de Antigua Copilota Saleok. Ez bakarri pelotagatik asko goten gera, asko ateratzen gera, afariren bat egiten dugu tarteka, oso sukaldari hona da. Jesus Mari beti dauka irrifarre bat oparitzeko, beti dago broma bat egiteko, oso xumea da. Esaten diot, voluntario modeliko bezala, etorri, lana egin, kejeri gabe eta oso egia esan zoragarria. Uno no puede, digamos, dar la espalda a las cosas en una sociedad, ¿no? Yo soy de la opinión de que el voluntariado es una obligación social, ¿no? Entzuten dakien persona da, hizketarako asko balio duena, harremanatarako gozoa da eta bueno, asko pozten naiz ni ere ez bakarrik saria jatik eta bera ezagutzeko aukera izan nuelako eta oraindik ere harremana mantentzen dugulako. Etor dadila hiritar merezimendu domina jasotzera, Jesus Mari Rubio Raimon. Azkenian bai. Eguardion guztioi. Egin zaidan ohorea, pozez eta atseginez hartzen dudala adierazi nahi dizuen lehenik. Beraz, eskerri beroenak eman nahi dizkiot, ohore hori aitortu didan bozeramaileen batzordeari eta bide batez, baita nire hautagaitza isilean oso gordean aurkeztu dutenei ere. Dicho esto, quiero hacer partícipe de esta distinción a mi mujer, porque mientras yo destinaba horas a estas cuestiones, ella se ocupaba de gestionar un hogar con muchos hijos, de forma que todo funcionara bien. Así pues, Maluz, como poco, la mitad de esta medalla te pertenece. Bizitzak gizarte esparru zenbaitetan parte hartzeko aukera eman dit, eta beti izan dut esparru horietan laguntzeko gogoa, joera. Hori horrela, egun batean Orona enpresaren sorreran murgildu nintzen buru belarri.
Oroitzapen apartak dauzkat garai haietaz eta batez ere nire lankideez, barkatu. Con la misma filosofía me encontré implicado en la promoción de 84 viviendas en régimen cooperativo, hoy denominadas Donosti Zaharra. Por otra parte, la asistencia de mis hijos a la ikastola Jakintza constituyó para mí una obligación moral de participar en su junta directiva durante unos cuantos años. Aitor dezadan gainera, kirolzaletza daukadala nire burua eta esku pilota dela nire kutxuna. Hori horrela, ez da harritzekoa Antiguako pilota txapelketaren inguruan ibili izana eta horren haritik nola Gipuzkoako pilota federakuntzan ala Euskadikoan. Y como en Donostia no verse afectado por la gastronomía resultaría un tanto anómalo, un buen amigo me llevó hace unos pocos años a la Terpe de Cáritas a colaborar en su cocina con el grupo Ostegun Taldea. Neure buruari galdera hau egin nahi diot. Gaur egun beharrezkoa aldira bolondresak. Nik baietz uste dut. Iritsi horretakoa naiz. Beti izan naiz. Sí, quiero aprovechar esta oportunidad para romper una lanza en favor del voluntariado. Dicen algunos que ahora está en horas bajas. Quizá no sea eso, pero seguro que actualmente hay más frentes que cubrir. Lo cierto es que se necesita más voluntariado. Una sociedad moderna precisa de uno potente. El voluntariado no solo tiene futuro, es el futuro. Bukatzera noa. Hasieran ohore hitza erabili dut. Estimatzen dut bai, egin zaidan ohorea, baina kontuan izan ezazue, privilegioa ere izan dudala esparru ezberdinetan lan egiteko. Bai horize. Bihotzez, muchas gracias. Eskerrik asko. Bikarte kultur elkarteak ere jasoko du domina, hiritar merezimendu domina. Kasu honetan, Errusiako eta Bielorrusiako aurren aldi baterako harreran egiten duten lanagatik. Uno de los principales objetivos de Bikarte es desarrollar campañas de acogida de niños procedentes de Rusia y Bielorrusia, pues que viven no en las mejores condiciones, que han sufrido las consecuencias de la catástrofe ecológica tan conocida como la de Chernóbil. 1987ko udan hasi ziren aurreneko aldiz haurrak eta gazteak ekartzen, harrera egiten. Bizkaian hasi ziren, baina berehala zabaldu zuten beraien lana. Eta orduezkeroztik, 1700 haur eta gaztei egin die harrera. Gaur, hiritar merezimendu domina emanen zaie, 20 urte luzez gauzatu duten lan guztiagatik, baina baita ere, gure gizartearen alde ona erakusten dutelako argi dagoen bezala. Ezagutu ditzagun Bikarte kultur elkartekoak eta beraien zeregina bideo honetan. Bikarte es una asociación benéfica de ayuda a la infancia desfavorecida. Bikarte nace en 1997 por la inquietud de unas familias de ayudar a la infancia que más necesitaba. Empezó con niños y niñas de orfanatos rusos y ahora sigue trabajando con los orfanatos, pero sobre todo también con la zona más radiada de Bielorrusia y de Rusia. Esto empezó con 15 familias más o menos, poquitas, un grupo de gente que se reunió y empezó a ver cómo podía ayudar a los niños. Tenemos constancia de que hay muchísimos niños que viven en zonas altamente radiadas y de exclusión, donde no está permitido vivir, y hay que ayudarles. Hay que sacar a esos niños de aquí, bajarles la radiación durante la temporada de invierno, como están ahora un mes, o en verano 2 meses y medio, y mejorar su calidad de vida, más su autoestima. Horrela, orain dela 3 urte, etorri zen Marina lehenengo aldiz gure etxera. Eta orduztik, hala bezala sentitzen dugu. En verano voy a tren y a Sumaya con la mar. En invierno voy a playa y a piscina.
Mantenemos una media entre 65 y 70 niños por media de acogida. Bikarteren lana oso ona da. Euneko emango genioke, erreztatzen digu dena eta beraiei esker daude haur hauek hemen. Igo dadila domina jasotzera, Bikarte Kultur Elkarteko presidenta, Amaia Aretxaga. Alkate jauna, zinegotziak eta Donostiako hiria eguerdion. Bikarte no puede cambiar el mundo, pero desde hace más de 22 años ha ido cambiando el mundo de 1 millar de niños y niñas. Al igual que hace muchos años, miles de niños y niñas vascas fueron acogidos en diferentes partes del mundo para alejarlos de los horrores de la guerra, hoy y desde 1997, cientos de familias de Euskadi, a través de Bikarte, abren sus puertas y su corazón a estos niños y niñas que sufren las consecuencias de un desastre nuclear, que viven en zonas donde peligra gravemente su salud. Su vida consiste en la supervivencia, sin medios, sin ilusiones, sin un futuro prometedor. Viven una infancia difícil. Bikarte, además, gracias a donativos, está realizando programas directos de ayudas a la infancia desfavorecida de Bielorrusia, que por problemas de salud o por falta de familias de acogida no pueden viajar a Euskadi. Este reconocimiento es para todos estos niños y niñas supervivientes, inocentes de su situación. También es para las familias de acogida, que sin su solidaridad y sacrificio este programa no sería posible. Al igual que para todos los miembros de la Junta Directiva, por su trabajo de voluntariado durante todo el año, que trabajan en silencio y sin descanso, en el anonimato, sacrificando momentos de ocio para que el bienestar de muchos niños y niñas sea posible. Y, por supuesto, este reconocimiento es para las familias de estos voluntarios, para nuestras familias, por su paciencia, por su apoyo y por aceptar que dediquemos nuestro tiempo a los demás, por comprender la prioridad que damos al programa, aunque en muchas ocasiones dejemos en un segundo plano a la familia. Queremos agradecer enormemente a todos los que apoyáis nuestra labor y queremos transmitir lo que para Bikarte supone este reconocimiento por parte de esta bella ciudad, Donostia, nuestra ciudad, a la que tanto queremos y siempre nos tiende sus brazos. Estar hoy aquí era ayer inimaginable y no podemos expresar con palabras lo que esto significa para cada uno de nosotros. Y para terminar el agradecimiento de Bikarte, queremos transmitirlo a través de las voces de dos de nuestras niñas que representan el alma de nuestro día a día. Nunca, nunca olvidaremos el día de hoy. Bihotz, bihotzez. Eskerrik asko, Donostia. Spasiba, Donostia. Why Not Fundazioa nace en 2010
Es una fundación pequeña, pero como ellos mismos afirman, que nace con un proyecto grande. Mejorar la calidad de vida de personas con enfermedad y trastorno mental y la de sus familiares. Why Not Fundaziokoek adierazten dute, maiz, gaixotasun mentala duten pertsonek gaur daño ere, oraindik ere, estigma bat bizi dutela gaitzarengatik, markatuak daudela. Why Not Fundazioak pertsona hauei beraien egunerokoa hobetzea eta ilusio bat izatea ahalbidetu die. Donostiak lan horren aitortza egin nahi die. Veamos quiénes son y cómo funcionan en Why Not con este vídeo. Yo quería comentaros que hemos hecho un corto de cine con Aispea Goenaga. Lo hemos presentado a un concurso y hemos ganado, al loro. La Fundación Why Not nace para ayudar a personas con enfermedad mental y la parte de la enfermedad mental donde nosotros entramos es en el ocio y tiempo libre. Why Not Fundazioan egiten ditugun ekimen motak dira aisialdikoak. Azkenen askotan gertatzen dana pertsona hauekin da isolamendu handia dagoela, oso bakarrik sentitu daitezke momentu batzuetan eta gu saiatzen garena da ekintza horien bidez beren gogoa erakartzen, honea etortzeko gogoa erakartzen eta hemen beren bezalako arazoak dituzten pertsonekin elkartzen dira eta horrek hobeto sentiarazten die. Why Not es mi vida. Why Not es otra familia que yo tengo. El estar con mis compañeros, el estar con ellos. Es como te falta la gente. Te haces a estar con la gente, a estar aquí haciendo cosas y tal, y cuando no venimos, pues echas mucho de menos todo esto. Yo bajo muchas veces llorando y el entrar a Why Not es un aire limpio, un aire bueno. Gauza bat, beste batekin, mintzatzen, egiten, marrazten, denetatik. Eta da nire derrigorra. Porque es que entramos de una manera y salimos de otra. Sí que se ha notado un cambio, ¿no? Sobre todo el acercamiento de la gente. Estos años hemos aprendido que es que no hay que hacerlo de ninguna manera especial, que tienes que tratar como tratarías a cualquier otra persona con la misma empatía y con los mismos consejos que darías a alguien que quieres mucho. Se ha hecho mucho, pero hay que andar mucho todavía. Etor dadila hiritar merezimendu domina hartzera Why Not Fundazioko sortzailea, Pablo Munilla. Eguerdion guztiei eta mi esker, egun berezi honetan hemen egoteagatik. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en este día tan especial para nosotros. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al resto de las personas y entidades que han sido reconocidas. Es un honor compartir esta medalla con vosotros y enhorabuena por vuestra gran labor. Gracias a todos los donostiarras por pensar que merecemos esta medalla y que mostraremos con mucho orgullo. Me gustaría destacar que gran parte de este premio pertenece a los usuarios de Why Not, personas valientes que dan el paso de venir a nuestro Choco. Gracias a ellas se han formado una gran familia con las que recuperan las ganas de vivir que a veces pierden o han perdido. Va por vosotros. Para todos aquellos que no nos conozcáis, acompañamos a personas con problemas de salud mental a través de actividades de ocio y tiempo libre, con el objetivo de hacerlas sentir válidos, capaces, queridos y que recuperen la confianza en sí mismos. Se trata de un centro pionero, un formato diferente, gratuito a todos los usuarios y con los que llegamos a 200 personas derivadas, la gran mayoría de la red de salud mental Osakidecha, así como de otros centros. Entre las actividades que llevamos a cabo, clases de idiomas, taller de cine, deporte, club de lectura, musicoterapia o la radio, siendo este uno de nuestros pilares más importantes.
La soledad duele y hace sufrir, y evitarla es lo que nos mueve. Se trata de uno de los principales problemas a los que muchas veces se enfrentan estas personas y que han podido sentir rechazo hasta de un entorno muy cercano. Si el hecho de escucharnos hoy o el aparecer aparecer estos días en los medios hace que alguien nos descubra y se acerque con la esperanza de encontrar apoyo, habremos cumplido un objetivo muy, muy importante. No quiero olvidarme de los voluntarios y voluntarias que invierten su tiempo en que toda esta programación de talleres y actividades sea posible. Gracias, porque sin vosotros no sería posible. Ni, por supuesto, a los socios, colaboradores, entidades e instituciones que nos habéis acompañado desde el principio. Por último, quiero hacer una mención muy especial a todo el equipo que trabaja día a día en Why Not y que ha conseguido que lleguemos hasta aquí. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Ainhoa, María, Paula, Ainhoa. Sin vosotras, este proyecto no existiría. Va por vosotras. Mila esker guztioi, Fundazioaren 10. urte hau berezia izango delako. Eskerrik asko. Naizen, adingabe transexualen gurasoen elkartea. 2015an, 8 familiei esker, Krisalis izenarekin Donostian hasi zen. Eta 2019an, oen dela ez asko, hasiera berri bati ekin zioten, eta Donostian egin zioten hasiera, ibilbide berri horri, oraingo honetan ordea Naizen izenarekin. 8 familiez osatuta egotetik 100 familia izatera pasatu dira oso denbora gutxian. Eta gero eta gehiago dira. Naizen lleva a cabo un trabajo impagable en lo que respecta a la comprensión, concienciación y acompañamiento de la transexualidad infantil y juvenil. Hoy se les quiere reconocer dicha labor. Vamos a ver este vídeo. Lo que queremos saber es quién eres. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues... ¿Quién soy? Pues... no sé. Pues... buena pregunta. Naizen elkarteak haur eta gazte transexualen familientzako laguntza edo babesa edo sare bat osatzeko elkarte bada. Conocí la asociación de Naizen hace aproximadamente un año, cuando mi hija me dijo que era una chica y en ese momento no sabes muy bien a dónde acudir, alguien me dijo que llamara. Naizen elkartea sortu zen, orain dela 5 urte, eta sortu zen beharra zegoelako, garai hartan inork ez zekien ezer haur eta gazten transexualitateari buruz. De repente hablas con ella y bueno, se te ilumina un poco todo, porque por un lado te ofrecen mucha información, que en ese momento todo es desconocimiento, no sabes muy bien qué está pasando ni cómo puedes ayudar a tu hijo o a tu hija. 8 familiaren artean sortu genuen elkartea, gaur egun 140 famili osatzen dugun elkartea iritsi dana izan arte. Es muy importante que conozcan la asociación porque también conocen gente pues, que está viviendo su misma situación o que ya la ha vivido. Entras aquí, pues ves que hay adolescentes y así que les pasa lo mismo que a ti. Ez dakigu, baina 200 inguru famili lagundu ditugu. Cuando llamas que te crees que tú eres la única persona en el mundo que tiene una hija o un hijo en estas circunstancias y de repente dices, ah, no, pero sí. Hay mucho más. Yo creo que a mis padres les ha ayudado más porque cuando dije yo ya estaba informada, pero mis padres no. Si no fuera por la labor que hace Naizen tanto en los medios, de dar a conocer la situación. Antes no se hablaba de esto nunca y ahora de repente pues, se ve que cada vez la gente conoce más, que no suena tan raro. Es como un peso que llevas dentro y una vez que lo sueltas te sientes muy bien. Yo creo que están haciendo una labor muy importante.
zera naizen elkarteko kide den Olatz Marcos Pérez de la Zarraga. Eguerdion guztioi. Es para mí todo un honor recoger el nombre de Naizé en esta medalla, puesto que significa el reconocimiento a la labor que hemos realizado en los últimos 5 años. Fue aquí en Donosti, un 8 de marzo del 2015, donde formamos la asociación 8 familias. Hoy en día somos ya más de 140 familias de toda Euskal Herria. Hace 5 años nadie sabía nada de la realidad de nuestros peques. Y sufrían porque no podían ser quien realmente eran. Unas pocas familias fuimos capaces de escuchar lo que nos expresaban y de acompañarles. Y pudimos ver cómo empezaban a estar bien, cómo dejaban de llorar y comenzaban a sonreír. Era urgente visibilizar nuestra realidad y lo hicimos y lo dijimos claro y seguiremos diciendo. Hay niñas con pene y niños con vulva y lo único que necesitan es que les queramos y que les aceptemos tal y como son. Hoy en día mucha gente sabe ya de su existencia. Ojalá mañana lo entiendan y les vean como lo que son. Niños y niñas, con sus diferencias, como el resto. En nombre de las familias de Naizén, recojo esta medalla al mérito ciudadano. Pero el mérito es de nuestros hijos y de nuestras hijas, que no han dejado de decirnos quiénes son hasta que les hemos podido oír. El mérito es suyo, que se enfrentan todos los días a una sociedad que les cuestiona, les niega, les agrede. Nuestra responsabilidad como madres y como padres es cuidar de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque les queremos y porque queremos lo mejor para ellos y ellas. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es cuidar del bienestar de la infancia, porque son vulnerables y son nuestro futuro. Hace una semana se suicidó en Sevilla Lucas, un chico transexual. Quiero expresar todo nuestro cariño y nuestro apoyo a la familia de Lucas. Lucas, Ekai, Aimar. No podemos permitir que vuelva a suceder. Queremos que puedan vivir, queremos infancias felices, que vayan al cole sin miedo, a jugar, a relacionarse y a aprender. Queremos que puedan ser quien son. Es verdad que en los últimos 5 años hemos conseguido grandes cambios, pero todavía hay un gran camino por recorrer. Y en esta aventura os necesitamos a todas y a todos, cada quien poniendo su granito de arena para crear un mundo mejor, un mundo donde haya cabida también para nuestros hijos y nuestras hijas. Donostiko udalari, Naizén elkarteko familien partetik, bihotz bihotzez, mila esker. Eta orain, beraien omenez, ohorezko kontrapasa.
Bai, jaun Andreok, honen bestez, agurtu ginen zaituztegu. Orduak baino ez. San Sebastian egunari hasiera emateko, behar bezala maituko dugu orduan, ez? Iruditzen bazaizue, Raimundo Sarriegiren San Sebastian martxa kantatuz agurtuko zaituztegu. Hori bai, lehenik eta behin, hiritar merezimendu domina jaso duzuenei, eskerrik asko eta zorionak. Eta eskerrik asko etorri zareten guztiei. Hurren arte.